Gloria al Eterno, gloria al Eterno. Le damos gloria a Jesús en todo tiempo y estamos por aquí transmitiendo un mensaje que nos ha dado el Espíritu de Dios para llevarlo a toda aquella persona, ¿verdad? Por estos medios, para así transmitir, ¿verdad? Lo que el Espíritu de Dios está poniendo en mi corazón, ¿verdad? Son muchos mensajes que estoy escribiendo por ahí, mayormente en escriturales, para poder revelar cosas que con el tiempo pues no se conocían porque lamentable y tristemente la Iglesia de Cristo, número uno, no escudriña la Escritura. Número uno, y no estoy hablando de todos, estoy hablando de la mayoría, la Iglesia de Cristo, incluso la Iglesia. Mire la palabra que utilicé, la Iglesia de Cristo. No hablé de denominaciones, incluso ni escudriñan la Biblia. Y valga la redundancia, han aceptado a Cristo, pero no escudriñan su palabra. Y como usted puede saber más de las cosas que usted tiene que conocer de Cristo, usted tiene que conocer del reino de Dios. Entonces, vengo a hablarte de un asunto, ¿verdad?, que es controversial. Es muy controversial porque si usted puede ver por ahí por el título, ¿verdad? Si usted puede ver por el título, pude escribir por ahí, a ver si puedo verlo, ¿verdad? Pude escribir, ¿verdad? Paradigmas religiosos. Repito, paradigmas religiosos. Y como subtema a ese subtema, porque esta es la parte 1 de paradigmas religiosos, el tema es las denominaciones eclesiásticas. Escucha bien, voy a darle significado a todas esas palabras para comenzar, porque vengo con la escritura. Vengo con la escritura. Repito, paradigma religioso. ¿Qué es un paradigma? Valga la redundancia. ¿Qué es un paradigma? Porque realmente nosotros tenemos que, esa es otra de las cosas que la iglesia no entiende, ¿verdad? O el que estudia la Biblia tiene que estudiar las terminologías, tiene que estudiarlo. ¿eh? Y eso no es teología, déjeme decirle, para empezar, eso no es teología. Eso es que usted tiene que ser un entendido. Eso es que usted tiene que ser, ¿verdad? Buscar los significados de las palabras, ¿verdad? La terminología tiene un significado, pero usted tiene que saber dónde buscar. Y usted tiene que saber a quién preguntarle también. Y valga la redundancia, todo el conocimiento que hay en este mundo no está malo. Pero usted tiene que saber dónde buscar, porque hay ciencia del bien y hay ciencia del mal. Y si usted no es dirigido por el Espíritu de Dios, pues usted va a seguir la ciencia del mal. Entonces, ¿qué es un paradigma? Vamos a darte la definición rápidamente de paradigma para que usted entienda completamente por qué le puse el título Paradigma Religioso Parte 1. ¿verdad? Un paradigma es la teoría, escucha bien, la teoría, porque déjeme decirle que la palabra paradigma viene del griego. Viene del griego, todo viene del griego porque el griego influenció incluso hasta las iglesias primitivas, pero las iglesias primitivas en el principio se dejaron influenciar antes de Cristo, se dejaron influenciar por el griego y las teologías, pero luego, cuando Cristo vino, Cristo rompió con todo eso. Hasta incluso el mismo Pablo. El mismo Pablo estaba influenciado por esas entidades gregorianas. Saulo de Tarso, cuando era Saulo de Tarso, estaba influenciado por Gamaliel. Pero yo no voy a entrar ahí porque por ahí dejé un video de lo que significa todo eso. Entonces, ¿qué significa paradigma? Paradigma que viene de la misma influencia griega, que tiene definiciones correctas, pero usted tiene que entender, en algunos sentidos, usted tiene que entender por qué ha venido esto, ¿verdad? Hay unos paradigmas religiosos que se han metido en la iglesia de Cristo, en la iglesia, se han metido para dejarte saber o enfocarte unos asuntos, ¿verdad? Unos asuntos que venían cogiendo hace miles de años, porque yo no te estoy contando cosas que vienen pasando aquí
en el 2024. Te estoy contando cosas que vienen desde los años 1000. Imagínense. Entonces, paradigma es una teoría o un conjunto de teorías. Escuche bien, puede ser una teoría sencilla, pero también la pueden ligar con otras cosas para reforzarla en su significado filosófico. Porque eso es lo que es. Un significado filosófico que viene de hombre. Estos paradigmas. Cuyo núcleo central, el paradigma, se acepta sin cuestionar. Se acepta sin cuestionar, que suministra la base y el modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. Supuestamente van a avanzar en el conocimiento y supuestamente va a resolver problemas. Un paradigma. Pero hay muchos paradigmas religiosos, ¿ves?, que se quieren mostrar y dar como aceptar como una verdad cuando no son la verdad. Pero como han venido fluyendo desde hace miles de años, pues ya la iglesia se los cree, ¿ves? Y por eso es que viene el asunto de las denominaciones, ¿eh? El asunto de las denominaciones viene por causa de paradigmas religiosos, ¿eh? Por causa de paradigmas religiosos, y que así, ¿verdad?, ha sido y lo ven correcto, Es decir, que hoy día, en el 2024, no voy a sumar los otros años, se ha entendido que si es una denominación cristiana, está bien. O sea, dice, es una denominación de Cristo, escuche muy bien, preste atención. Si es una denominación de Cristo, está bien. Eso ese es el paradigma. Se ha hecho entender de que están correctos, de que no hay nada que temer, de que usted, si asiste ahí, está todo bien, está correcto todo. Y entonces, incluso esas denominaciones han aceptado también la teología, que yo no voy a entrar en ese tema, que la teología, pues, no viene de Dios. Y no voy a entrar en ese tema, porque el padre de la teología es Platón. Y si el padre de la teología es Platón, pues viene de un hombre de la teología. Que quisieron, pues usted no puede decir que usted puede coger un método para entonces bendecirlo y reformarlo y hacerlo parte de Dios, porque eso es de hombre. Usted no puede coger el pecado, porque usted no puede coger el pecado como están por ahí algunas religiones, ¿verdad? Cogiendo el pecado y bendiciéndolo. Bueno, lo digo abiertamente, el catolicismo. Porque eso es lo que hacen, ¿sabes? Bendecir, y no digo todo, valga la redundancia, a todo, y no estoy hablando de todas las personas, sino estoy hablando de su líder principal. Pues entonces, paradigmas religiosos, y por eso, por tal razón, han venido surgiendo ciertas denominaciones cristianas, supuestamente cristianas, supuestamente digo cristianas, porque dicen que vienen en el nombre de Cristo, y ahí está el problema, ¿eh? Y entonces, pues, desde los antaños, le estoy hablando desde los años, antes del año 1000, cuando vino Constantino, pues se manchó el cristianismo. Y los que conocen historia saben que el cristianismo fue manchado, la palabra cristianismo, fue manchado con las cruzadas. ¿Y quién eran los que comandaban las cruzadas? El catolicismo romano. Entonces se manchó el cristianismo. Ahora, vuelvo nuevamente. Las denominaciones eclesiásticas. ¿Por qué hay paradigmas en las denominaciones eclesiásticas y por qué son paradigmas religiosos? Déjame decirle. Porque usted vio la definición que un paradigma religioso pretende que tú aceptes eso sin cuestionar, porque, es decir, si yo hubiera nacido en el año 800 y yo fuera el gran teólogo de aquel, que yo no soy ningún teólogo, y no lo seré, porque yo recibo la revelación de Cristo, y fuera de aquel tiempo 800 el gran teólogo, y de allá había venido con un concepto filosófico paradigmático y lo había escrito, pues para aquel tiempo me iban a decir que David Pérez, y me iban a citar en este tiempo que David Pérez dijo
y que esto, que existen tales denominaciones y que está todo bien. Que el que quiera acepte a cualquiera denominación que quiera, cristiana. Pero déjeme decirle, hay un problema con las denominaciones eclesiásticas. ¿Cuál es el problema de las denominaciones eclesiásticas? Que cada una tiene, escucha bien, cada una tiene paradigmas religiosos. Y algunos van a preguntar, pero si el cristianismo es una religión, el cristianismo no es una religión. Para que usted sepa. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta para que usted se la conteste solo, el que diga eso. El que diga que el cristianismo es una religión. Porque es que ese es un paradigma religioso. ¿Ve? Y yo solo voy a probar con la Biblia, porque no he hablado de la Biblia todavía. No he hablado de la Biblia, pero voy para los versículos. Le voy a probar que el cristianismo no es una religión. Cuando Cristo vino al mundo, Cristo no vino enfocado en ningún nombre, incluso ni dijo cristiano. Cristo no dijo cristiano. Pero le voy a decir por qué surge la palabra cristiano después según la Biblia. Y no está mal, no está mal, pero le voy a decir por qué. Entonces, Cristo Jesús vino a enfocar un reino. ¿Eh? El reino de mi Padre, el reino de los cielos, la salvación, la vida eterna. No cuestiones de religiones. Cristo nunca vino a enfatizar una religión. Cristo nunca vino y dijo que el catolicismo romano era la verdad. Cristo nunca vino y dijo que el protestantismo era la verdad. Cristo nunca dijo que el pentecostalismo era la verdad. Cristo nunca dijo que los evangélicos eran la verdad. Cristo no vino con denominaciones ni religiones. ¿Quién pone las denominaciones y las religiones? El hombre. Ahora le voy a explicar por qué el hombre, y hasta el día de hoy, 2024, existen las denominaciones. Brevemente, haga la redundancia, porque esto es un tema muy amplio. Existen las denominaciones por paradigma religioso. Que se quisieron, ¿verdad? Como le dije, alguien se inventó algo en el pasado. Un ejemplo que le voy a dar. El tema de Lutero y Calvino. El tema de Lutero y Calvino, que para aquel tiempo los llamaron protestantes. ¿Por qué los llamaron protestantes a Lutero y Calvino? ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿por qué los llamaron protestantes a Lutero y Calvino? Porque Lutero y Calvino eran dos monjes religiosos. Escuche bien, Lutero y Calvino eran dos monjes religiosos que salieron sacerdotes del catolicismo, pero ellos descubrieron allí unas herejías dentro del catolicismo que vinieron a exponerlas, pero vinieron a exponerlas por paradigma religioso, no por revelación de Dios. ¿Ves? ¿Ve la diferencia? Y de ahí empieza todo el espagueti. Todo el espagueti, ¿entiendes? Empieza. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto es fuertísimo lo que voy a decir. Que el protestantismo también es un movimiento influenciado por la filosofía y por el conocimiento humano, no por la revelación del reino de Dios. El protestantismo, escuche bien, y de ahí es que empiezan a ramificarse muchas denominaciones. Y le hago un ejemplo. Cuando Lutero hizo las tesis y las clavó allí, de ahí salieron denominaciones de Lutero, nombres alineados a una visión, ¿verdad? Y salieron denominaciones de Lutero, de Calvino, como Calvino también estaba protestando, pero su forma de pensar teológica, que eso es profundo, no era la misma que Lutero, pues también salieron denominaciones de Lutero para acá y de Calvino para acá, y de aquí salieron pero un montón de Lutero, y de aquí salieron de Calvino otras más, sin mencionar otros nombres, porque estaba el famoso Agustín, y bueno, muchos más, que no, eso es demasiado profundo. Entonces ahí empiezan las denominaciones eclesiásticas, ahí empiezan lo que se llaman las liturgias. ¿Por qué las liturgias vienen? Que voy a traer un tema específico de eso nada más, porque ya eso lo hacían en el catolicismo. Porque usted cree que nosotros, de verdad, los que se dicen, porque yo no me llamo protestante, yo me llamo Iglesia de Cristo, yo me llamo Iglesia de Cristo, cuerpo de Cristo, Hijo de Dios, más nada. Cuando me pregunta, Iglesia de Cristo, cuerpo de Cristo, y voy con la palabra ya mismo,
Entonces, por eso es que viene este espagueti, ¿verdad? Que entonces empiezan a salir todos estos denominados, que el nombre denominado es un nombre de acuerdo a la visión de algún líder. Por ejemplo, en caso de Lutero, pues empezaron a salir denominados por ahí. Denominados, por ejemplo, un nombre, los evangélicos. Un ejemplo, los evangélicos. Entonces usted dice, pero ¿qué están bien? ¿Qué sé yo? Sí, algunas cosas están bien y algunas cosas no. Y por eso que usted no puede sumergirse a creer de Lutero y Lutero como un Dios, como hacen muchos, a creer de Calvino y Calvino un Dios, porque el único Dios que se hizo hombre aquí en la tierra es Cristo. Entonces, mis ojos están puestos en Jesús, el consumidor de todas las cosas. Jesús no es religión y Jesús no vino a declarar ninguna denominación y Jesús no vino a presentarme a mí ningún denominado. Ningún denominado. Ahora, ¿por qué nos llaman cristianos? ¿Por qué entonces se crea una palabra denominada? ¿Verdad? Porque se creó una palabra denominada, pero esto es bien importante. Se creó una palabra denominada en base al mismo Cristo. Porque Jesús se llamaba Jesús de Nazaret, el Cristo le decían. ¿Por qué le decían el Cristo? Ahora les voy a decir por qué. Porque Jesús resucitó. Era el Mesías. El Mesías, la palabra Cristo quiere decir el Mesías, el elegido. El Mesías tiene una connotación espiritual. El Cristo se le conoce en lo latino, ¿verdad? El Cristo. Por tal razón, cuando se hacen las traducciones de las Biblias, parece la palabra el Cristo. Si no decía Mesías, ¿verdad? Como lo dice en hebreo y todas esas cosas. Entonces griego. Pero no voy a entrar ahí, porque muchos van a pegar el grito también por las traducciones que están manipuladas. Y sí hay manipulación ahí, pero la palabra está ahí. No importa. Y yo voy a hablar de eso más luego. De cómo se confortó la Biblia, porque la Biblia no tenían capítulos, no tenían números, y ahí hubo una manipulación específicamente, en el libro de Apocalipsis, pero no voy a entrar ahí ahora, no voy a entrar ahí, porque es más fuerte todavía, Entonces todo ha sido manipulado, y yo les quiero traer este mensaje para que usted entienda, para que usted vaya entendiendo. Ahora, yo no te estoy diciendo que renuncies o te vayas de la denominación que tú estás, no. Porque muchas denominaciones pues están tratando de fluir con lo que aprendieron. Y son pastores muchos que aman a Dios. Por ejemplo, en el pentecostalismo hay muchos pastores que aman a Dios. Pero usted tiene que tener cuidado de no seguir las denominaciones, sino seguir a Cristo. Es decir, hay muchos pastores que están escocotados en diferentes denominaciones, sin mencionar nombres, pero hay muchos pastores que no. Entonces, ¿cómo usted, como hija o hijo de Dios, va a saber quién? Porque usted tiene que tener un elemento o un don, un don un don del Espíritu, ¿verdad? De los 9 dones del Espíritu. Usted tiene que tener el discernimiento de Espíritu. Si usted no tiene eso, déjeme decirle que va a ser engañada, va a ser engañado. Y usted, si se da cuenta de muchas cosas, como yo se las estoy contando y yo me he dado cuenta, pues usted va a decidir y usted personalmente va a ser guiada o guiado por el Espíritu, ¿ves? Como yo estoy haciendo. Porque muchos me van a odiar, muchos me van a decir, mira, los impedernidos religiosos, pues imagínense, los teológicos me odiarán más. Pues imagínense, porque estoy revelando unas verdades que son dificilísimas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué entonces a nosotros nos llamaron cristianos? Y no los cristianos de las cruzadas, aquellos. No los cristianos que mataron muchas... Porque por eso fue que dañaron el nombre del cristianismo. En Israel tú hablas del cristiano y rápido lo señalan a ese tiempo que mataron muchos judíos y de todo, ¿sabes? Por conquistar aquel templo de Jerusalén. Pero no son esos, ¿sabes? Entonces cuando vamos a Hechos, ¿verdad? Al capítulo de Hechos, vamos a buscarlo por aquí, capítulo de Hechos 11, usted apunta todos estos versículos, ¿verdad? Que voy a dar, si usted, ¿verdad? Así lo desea. El capítulo de Hechos 11, versículo del 25 al 26, nos va a decir por dónde surge la palabra cristianismo, y se lo quiero explicar.
Se lo quiero explicar bajo la revelación que me da Dios a mí. Se lo quiero explicar. Cuando digo revelación no es algo nuevo, sino que el Espíritu me está hablando de esto. Me está hablando de esto. Y le voy a decir por qué el Espíritu nos habla de la misma Escritura. Porque lo dice en Primera de Juan 2.26, ya eso yo lo he hablado. Primera de Juan 2.26 lo decía. Pero muchos no quieren entender. Entonces se afejan a las teologías primero. Se afejan al hombre para entender. Entonces, Hechos 11, 25 al 26 dice de la siguiente manera, Hechos 11, 25 al 26, dice de la siguiente manera. Después fue Bernabé a Tarso, ¿verdad? Tarso era un lugar allá, creo que en Grecia o por allá, no sé, Tarso, para buscar a Saulo. Saulo era, usted sabe que Saulo era Pablo, pero para ese tiempo, pues todavía era Saulo, porque no había sido mudado. No voy a hablar de eso mucho porque entonces se alargaría esto. Después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo y hallándole, dice la escritura, le trajo a Antioquía, dice el 25. Pero mire que dice Hechos 11, 26. Aquí es que viene la revelación y le voy a explicar por qué. El 26 de Hechos 11 dice, y se congregaban allí todo un año con la iglesia. Se congregaban, es decir, que estaban juntos y unánimes, porque esa es la palabra congregación, significa juntos y unánimes. Juntos y unánimes significa que están juntos físicamente, pero unánime significa que están en un mismo espíritu. Eso no se lo explican. Entonces, y hoy día no hay iglesias en un mismo espíritu. Parece estar juntos allí metidos, pero no están en el mismo espíritu porque hay un meollo de teologías. Entonces, y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó, escuche bien, a los discípulos, no a todos, sino los discípulos eran cuando tú te conviertes en un discípulo, que hoy día se puede ser un discípulo. Yo me considero un discípulo eterno de Cristo porque sigo aprendiendo todos los días. A pesar de tener mis dones y a pesar de, qué sé yo, me considero un discípulo eterno porque aprendo todos los días de la palabra y de lo que me dice Cristo. Entonces, enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Dónde lo dice? En Hechos capítulo 11, versículo 26. Ahí es que utiliza la palabra cristiano. Reina Valera estoy leyendo. Dice, y se congregaron allí todo un año, versículo 26, con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aquí van a salir dos o tres y decir que la Reina Valera está manipulada, que esa no era la palabra como tal, para decirle a los discípulos. Pero mire, déjese de bobería. Déjese de bobería. Un cristiano revela la definición del Cristo. Eso es lo que está revelando, ¿sabes? Déjese de bobería, ¿sabes? Si el Cristo, o sea, la palabra Cristo, refleja al Mesías, porque eso es lo que significa la palabra Cristo. Y estoy hablando de Jesús el Cristo, no de nadie más. El que está vivo todavía, el que está vivo. Y a todo el que le ama, le habla. Jesús el Cristo. El Cristo, pues entonces si tú sigues a ese, no a religiones, a ese, pues a ti se te considera un seguidor. Con lo que le pasaba a ellos en ese tiempo, miles de años atrás, los primeros cristianos. Por eso la gente le dijo, mira, anda con Cristo, pues es cristiano. Eso es todo. Pero eso no es una religión, sino es ¿verdad? Un nombre que se le da a los que siguen a Cristo. Pues, sencillo. Ellos no se empezaron, después tú no ves en la escritura que ellos empezaron a decir, somos cristianos, que qué sé yo. No, la gente misma los llamó así, por ser seguidores de Jesús de Nazaret, el Cristo. Punto. Ahora, con el tiempo es que viene el meollo de las denominaciones, cuando viene lo de Constantino, de Roma, y Constantino pues dice que tuvo una visión, que qué sé yo, pues sabemos que no. El Espíritu, a los que somos hijos de Dios, el Espíritu sabemos que nos ha dicho que no por la teología, sino que el Espíritu nos ha dicho que eso no fue así, sino que Constantino, el de Roma, creó el catolicismo. ¿Para qué? Pues porque era un plan de Satanás. Y entonces por ahí después viene el protestantismo y por ahí empiezan a nacer todas las denominaciones que usted conoce.
y que yo conocemos que son, valga la redundancia, son pero muchísimas. Porque cuando usted va hoy día, usted no sabe, pero ¿a cuál voy? ¿A cuál voy? Pues mire, empieza a leer la Biblia y va usted a entender, bajo la revelación del Espíritu, que no se trata de denominaciones, se trata de religiones. Eso es lo que vengo a traer. Por eso son paradigmas religiosos, como dice por ahí el título, ¿verdad? Y las denominaciones eclesiásticas no deberían, ¿verdad?, existir si estuviera Cristo en la tierra, porque Él está a través de su Espíritu, pero no lo escuchan. Repito esto, voy a repetir esto. Cristo no está en la tierra, pero Él está bajo su Espíritu. Cuando usted acepta el Espíritu de Cristo, el Espíritu se le mete por dentro, usted ahora se va a interesar de verdad. Si usted lo aceptó de verdad, se va a interesar en la Biblia y usted va a hablar con Él. ¿Eh? De muchas maneras, en sueños, en revelaciones, a través de la misma escritura de la Biblia, de muchas maneras. Y por eso es que nunca ha sido una denominación, nunca ha sido una religión, ¿verdad? Porque Cristo no vino a revelar religiones ni reinos. Ahora voy a hablarle el verdadero nombre de la iglesia. El verdadero nombre de la iglesia está escrito en la escritura, pero muchos le han dado otros nombres, ¿verdad? No voy a mencionar nombres, porque pues no voy a mencionar nombres. Pero hay tantas religiones hoy día que si vea el pentecostalismo, que si vea el catolicismo, que si vea esto, que si vea esto, pero ninguna tienen cosas que están amañadas. Porque hubo mucha manipulación para eso de los años antes del 1000. Imagínense, vamos por el año 2000 en la humanidad. Antes del 1000 ya venían con esas cosas. Y por eso es que hoy día el que realmente no ora, el que realmente no se mete a la escritura, pues no va a conocer nada porque, pues, no va. Y dice la palabra, le voy a explicar ahorita. Es más, se lo voy a decir ahora, ya que hablé de eso. En Primera de Juan, si puede apuntar este versículo por aquí, Primera de Juan aparece un 1 al principio en la Biblia y después dice Juan, dice Primera de Juan, dice capítulo 2, 26 al 27. En la Biblia que usted quiera lo puede buscar. Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 26 al 27. Luego, si usted ve este video, puede darle pausa para, ¿verdad?, ver qué versículo estoy hablando. Voy a repetirlo de nuevo. Primera de Juan, capítulo 2, 26 al 27. La Biblia, la Sagrada Escritura, como a mí me gusta decirle, la Sagrada Escritura, porque son las Sagradas Escrituras. Dice así, dice, os he escrito esto sobre los que os engañan, porque iban a venir religiones. Los que os engañan son las religiones. Cristo no vino a hablar de religiones, para que se entere. Y después de las religiones salen denominaciones, otro paradigmas religiosos, ¿ves? Y te los quieren meter por la cabeza, y eso es así, porque lo dijo tal aquel en el 800, pero eso no es así. Entonces el 27 dice, pero la unión que vosotros recibisteis de Él, ¿de quién? De Cristo, porque esa es la unión que tenemos unos a otros en Cristo, de Él permanece en vosotros y no tenéis la necesidad, dice la palabra en Primera de Juan 2, no tenéis la necesidad de que nadie os enseñe. Y usted dice, oye, ¿y por qué yo voy a teología y voy a maestro? Bueno, hay algunos maestros, como Dios me está usando a mí hoy día, que van a traer la verdad, pero no todos están enseñando la verdad, y menos en los institutos teológicos, ahí no están enseñando la verdad. Entonces dice que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, es verdadera, no es mentira, porque aquí lo dice la palabra, no es mentira, según ella os ha enseñado a permanecer en él. ¿Lo dice la Escritura o lo dice David Pérez Monte? Lo dice la Escritura. En Primera de Juan 2:26, que es el Espíritu, el que tú aceptas y se te mete por dentro. Es ese el que te revela, no son las teologías del calvinismo, del Lutero, del Platón, del protestantismo, de los otros, aquellos católicos, de qué sé yo. No es de religiones. Ese es lo que el Espíritu me está mandando a decir. Lo tienen encajonado al Espíritu. Por años, por miles de años lo tienen encajonado. Donde ya no le preguntan, donde cuando leen la Escritura, van primero a las denominaciones, a lo que dice mi denominación.
Por ejemplo, si mi denominación se llamara los Guachiplumas de Guanamá, pues voy allí a buscar al Guachipluma de Guanamá, que es lo que dice de ese versículo, cuando se supone que si yo tengo el Espíritu por dentro, le pregunte a Él, a Dios y a la palabra. Pero eso es lo que han creído, las denominaciones, las religiones primero. Entonces, eso es lo que dice la palabra. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué a nosotros se nos llamó cristianos? Porque hay personas que dicen que eso no es correcto, que eso es una religión. El cristianismo no es una religión. Y ya se lo probé, ¿verdad? ¿Por qué nos dicen cristianos? Que está en Hechos, el capítulo de Hechos. Ahora, ¿cómo nos llamamos entonces realmente nosotros? ¿Cómo nos llamamos? Los que son hijos de Dios, hijas de Dios que han aceptado a Jesús de Nazaret el Cristo. ¿Cómo nos llamamos? La palabra también lo dice. Se nos llamó cristianos por lo que le dijo ahorita, ¿verdad? Porque la misma gente en Hechos, en Antioquía, a los primeros discípulos, los reconocieron seguidores de Cristo y le dijeron cristianos. Muy bien. Entonces vamos a 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 12 al 13. Repito, aparece un palito al principio y dice Corintios 12, que es el capítulo, 12 al 13. Hasta incluso todos esos números que yo le estoy leyendo, eso fue puesto por el hombre, porque los libros eran en pergamino, en la antigüedad del apóstol Pablo y todo eso. Pero yo no voy a entrar ahí. Yo no voy a entrar ahí porque es muy profundo. Y entonces, pues, dice 1 Corintios 12, versículo 12 al 3, dice, porque así como el cuerpo es uno, si el cuerpo es uno, mi cuerpo, usted ve mi cuerpo aquí, mi cabeza no está dividida por un lado, ni mis manos, ni mis dedos, ni nada del cuerpo mío está dividido, porque, o sea, por gracia de Dios, ¿verdad? No tengo nada dividido, mi cuerpo es uno. Dice, si el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, lo que le acabo de decir, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, porque son muchos, ¿ves? Yo tengo muchos miembros, tengo dedos, tengo cabeza, pero soy un solo cuerpo. Son solo un cuerpo, así también Cristo. Porque Cristo tiene un cuerpo. Cristo, y lo voy a explicar más adelante, dice, porque el 13, 1 Corintios 12, 3, dice, porque por un solo espíritu, ¿qué espíritu? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos, sean griegos, sean puertorriqueños, sean Estados Unidos. No lo dice ahí. Yo no estoy añadiendo, pero para que entiendan mucho. ¿Sabes? No importa la nación, sea que acepte al Espíritu de Dios. Sean esclavos, sean libres. Y todo se nos dio a beber. Escuche bien esta palabra. Todos se nos dio a beber un mismo espíritu, pero no todos hacia lo loco. Los que aceptan a Cristo, los que obedecen la Escritura, a eso se le dio a beber un espíritu. Por eso usted va a ver gente mala, gente buena. Pero bueno no por mí, bueno por Cristo, porque a mí me enseña la palabra a hacer cosas que yo tengo que hacer de acuerdo a la Escritura. El bueno no soy yo. El bueno es la palabra, y la palabra me revela a Cristo y al Espíritu. Entonces, ¿por qué entonces, cómo nosotros nos llamamos? Cuerpo de Cristo, Lo que le dije al principio del video, si usted va al video, nosotros, la iglesia, que la palabra iglesia viene del griego, la palabra eclesia, pero yo no voy a entrar ahí tampoco, porque va a ser mucha tribulación para muchos. La palabra iglesia significa cuerpo de Cristo, es decir, que si no hubiera existido eso, nada de teología y eso, nosotros nos llamaríamos no iglesia, sino cuerpo de Cristo. No existiría la palabra iglesia. Y nos llamaríamos, ellos son el cuerpo de Cristo. Y entonces como nosotros somos el cuerpo de Cristo o de Jesús, cuerpo de Cristo, usted, yo, si estuviéramos congregados en un sitio en base al nombre de Cristo de verdad, pues entonces somos todos unidos y Él es la cabeza. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que, ¿sabe? Que por eso es que entonces se nos dicen cristianos, porque como Él es Cristo, entonces nosotros somos seguidores de Cristo. Cuerpo de Cristo, hijos de Dios.
Por eso yo siempre digo esas palabras, ¿ves? Para no que los demás no se atribulen en ciertas cosas que han venido por ahí, ciertos paradigmas. Pero yo digo, cuerpo de Cristo soy yo, hijo de Dios, ¿ves? Seguidor de Cristo. Y si soy seguidor de Cristo, dime usted, soy cristiano, de no, pero no por religiones. Entonces, eso es lo que le quería traer a ustedes para que ustedes sepan, ¿verdad? Que por eso es que vienen dándose desde antaño, y cuando le digo desde antaño es desde antes del 1000, desde antes del año 1000, y estamos en el 2024. Desde antes del año 1000 venían dándose las denominaciones. ¿Eh? Y las denominaciones son divisiones. Y si son divisiones es porque a un hombre le pareció que este estaba mal. Pero después ese que se dividió dijo no, se hizo como líder, pero de ahí vinieron muchos más y el otro, vino otro y dijo no, eso como lo está diciendo él, no. Y siguieron por ahí y siguieron saliendo. Pero cuando usted viene a escudriñar bien toda esa ramificación de denominaciones que se dieron dentro de religiones, porque el catolicismo mismo tiene denominaciones. De los catolicismos vinieron después los carismáticos y por ahí yo no voy a entrar a eso. De los protestantes salieron los pentecostales, después los evangélicos, después los, qué sé yo, hasta ahí luteranos, calvinistas y brrr. Yo estoy contando por encima porque eso es, Dios mío, no me caben en la mente para decirlo. Pues entonces por eso es que viene tanto meollo, tanta cosa, porque ninguno viene por visión de Dios. ¿Eh? Y ese es el engaño que ha habido. Pero entonces para culminar, yo no le estoy queriendo decir a usted que usted abandone el sitio donde usted está, sino que usted, donde está ahora, se dirija a la Biblia siempre. Váyase a la Biblia, escudriñe la Biblia y deje que Dios, este mensaje que yo estoy trayendo, se lo pueda a usted, ¿verdad? Revelar y usted pueda entender la verdad. Porque cuando nosotros entendemos la verdad, no importa si usted va a una denominación de esta, ¿verdad? No importa. Y usted dice, oye, lo que está diciendo el hombre es cierto. Pues, pero usted se va a comportar como un hijo o una hija de Dios. ¿Y qué usted va a hacer? Va a hacer luz allí, en medio de esa denominación. Va a ser luz. Entonces usted no va a ser engañada o engañado en ese sitio. Así sea el pastor que esté trayendo un engaño. Porque usted va a ser luz. Y déjeme decirle que eso es lo que va a suceder en estos tiempos que vamos de aquí, del 2024 hasta el 2030, por decir un año. 2030 van a venir una serie de engaños en los sistemas religiosos que van a caer en muchas cosas. Ya cayeron, porque ya cayeron en muchas cosas, pero abominables desde el 2020. Y no es 2020 nada más, sino desde antes, pero el 2020 fue algo, pero y ya cayeron un montón de cosas, pero ahora en estos años que vienen, por cuestión de muchas cosas que van a salir y juicios que Dios va a desatar en la tierra, pues van a caer. Y si usted no conoce estas verdades que yo le estoy trayendo, pues usted se va a cimentar usted por causa de las de situaciones que van a venir, usted se va a cimentar en las denominaciones. Y usted no tiene que estar cimentado en denominaciones y credos de hombres, ¿sabe? Ni tampoco las visiones esas de prosperidad, porque no quiero entrar en ese tema. Y entonces usted tiene que cimentarse en la Biblia, dejarse llevar por el Espíritu, ¿verdad? Para eso tiene que orar, para eso tiene que ser dirigido por Dios. En otras palabras, usted tiene que andar en el Espíritu. Para usted andar en el Espíritu, usted tiene que ser obediente a la Escritura. No hay de otra. Y después el Dios le va a dar revelación, Dios le va a hablar de muchas formas. Pero si usted no es obediente a la Biblia, usted va a atrasar ese proceso de que Dios le hable. Lo va a atrasar. Incluso así, pues Dios por gracia le habla a muchas personas. Incluso atrasando el proceso. Dios le bendiga. Voy a dejar esto por aquí. Compárteselo a alguien si usted le edificó. Esta verdad se va a conocer porque el Espíritu Santo me dijo que, por lo menos por medio de mí, me dijo que iba a destrozar las teologías. Iba a destrozar todo lo que no viene de él, incluyendo las denominaciones. Y cuando digo destrozar, es destrozar todo eso, como dice el título, paradigmas religiosos. La palabra religioso no es correcta. Nosotros no somos religiosos. Nosotros somos hijos e hijas de Dios alineados a un Dios todopoderoso que está arriba en el reino de los cielos. No somos religiosos. Los que son religiosos son los que vienen con un sistemático para hacer cosas como que ahí por un régimen religioso.
Por eso es que la presencia de Dios, como hizo un escritor por ahí, no está fluyendo hasta en los mismos concilios que dicen ser denominaciones cristianas. Ahí no, en muchas, no todas, en muchas no se mueve ni un pelo. ¿Por qué? Por eso, porque no, ¿sabes? Están cimentados más en una denominación, en una visión de un hombre y en las teologías. Dios le bendiga, voy a dejar esto por aquí. Yo sé que es bien fuerte para muchos, pero yo espero que usted entienda, porque el Señor me ha venido, esto yo lo sabía desde hace mucho tiempo, pero el Señor me ha venido diciendo que lo hable, que lo diga, algunos entenderán, algunos se juzgarán las escrituras y qué sé yo qué pasará. Pero usted debe saberlo, y yo sé que muchos hijos y hijas de Dios lo van a saber, van a hablar también y se van a activar para decir la verdad en este tiempo, porque vamos camino hacia el fin de las cosas. Vamos camino a eso, hacia el fin de las cosas, ¿eh? De los tiempos. Y específicamente vamos camino al fin de la era de la iglesia. No es en cualquier momento, pero vamos a ese fin. Deben cumplirse, ¿verdad? Algunas señales para después ser repentino. Dios le bendiga, nos veremos luego en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a ver cómo yo puedo parar esto, porque hace tiempo, bueno, está el botón por aquí. Dios le bendiga, nos veremos luego. Si tiene comentarios, si tiene dudas, vaya al Messenger, me puede contactar por ahí. Hay personas que han querido contactarme, pues mire, por el Messenger podemos hacer una llamada, nos ponemos de acuerdo. Y si usted tiene algunos argumentos que decir, los hablamos por la Biblia. Porque yo todo me dejo llevar por la Biblia y por el Espíritu, muy importante, por el Espíritu, porque hay personas dejándose llevar por la letra, pero no por el Espíritu. Dios le bendiga, nos veremos luego, en el nombre de Cristo Jesús.